Hola a todos y todas las que están viendo este video. El día de hoy les voy a enseñar a realizar esta hermosa flor de lavanda. Los materiales que vamos a necesitar van a ser primero nuestra aguja crochetera, en este caso es de 2 milímetros. Vamos a necesitar nuestra hilaza de algodón. Este ya va a ser del color que ustedes prefieran. Vamos a necesitar también nuestra cinta. Esta la vamos a utilizar para forrar el palito, las venden en las mercerías. Unas tijeras. Vamos a necesitar un palito de brocheta, que de igual forma es muy fácil que lo puedan conseguir. En las papelerías también los venden. Vamos a necesitar un poquito de silicón. Este ya es opcional si ustedes lo quieren poner frío o caliente. Ahora sí vamos a empezar a hacer nuestra lavanda. Vamos a empezar haciendo cadenetas. Vamos a hacer en total 45 cadenetas. Muy bien, aquí ya terminamos nuestras 45 cadenetas. Ahora vamos a empezar nuestro tejido. Vamos a dejar un punto y en la siguiente cadena vamos a empezar con un punto medio alto. En la siguiente cadena vamos a hacer un punto alto. Tomamos la lazada y pasamos por 2 y luego otra vez pasamos por 2. Ahora vamos a hacer 3 cadenetas al aire. Y por las 2 hebritas que nos quedó de nuestro punto, vamos a pasar ahí la aguja, vamos a hacer un punto deslizado, vamos a cerrar. Ahora volvemos a hacer un punto alto, pasamos por 2, pasamos otra vez por 2 y volvemos a hacer nuestras 3 cadenetas. Volvemos a pasar por las 2 hebritas y hacemos nuestro punto deslizado. Volvemos otra vez a hacer nuestro punto alto. Hacemos nuestras 3 cadenetas. Pasamos por las 2 hebritas que nos quedó del punto y cerramos con un punto deslizado. Esto lo vamos a realizar por todas las cadenetas que tenemos. Este punto se le conoce como punto pick-up y es utilizado para hacer este efecto. Recuerden que en cada punto que vayan haciendo también sus cadenetas, porque si se les pasa en alguno, se va a ver ahí un hueco. Entonces recuerden que en todos los puntos altos tienen que hacer sus 3 cadenetas para que les quede uniforme el tejido. Aquí yo ya me adelanté con la mayoría de las cadenetas.
Entonces, si pueden ver cómo nos va quedando el efecto. Ahora vamos a terminar nuestros últimos puntos que nos faltan. Pasamos por las 2 cadenitas que tenemos aquí, hacemos nuestro punto deslizado, volvemos a hacer nuestro punto alto, nuestras 3 cadenetas, cerramos otra vez con punto deslizado y así lo vamos a hacer hasta el final. Hasta el último punto que tenemos lo vamos a realizar de esta manera, pero en el último vamos a realizar lo que es un punto medio alto después de realizar nuestro punto alto. Esto va a ser para que vaya tomando una formita para poderla cerrar. Y de igual forma, en ese punto final vamos a realizar un punto deslizado para poder cerrar nuestro tejido. Aquí yo ya estoy llegando al último punto. Entonces hacemos nuestro punto alto como les comenté y ahora hacemos un punto medio alto, cerramos con un punto deslizado y aquí cortamos la hebrita. Aquí uno de los tips que yo tengo para que ustedes lo puedan utilizar es que estas 2 hebritas yo les hago un pequeño nudito para que nos quede más reforzado. Entonces de esta manera, al momento de armar nuestra lavanda, va a ser más fácil que acomodemos estas 2 hebritas. Entonces aquí hacemos nuestro pequeño nudito y lo apretamos muy bien. Estas 2 hebritas las vamos a dejar así porque ya después las vamos a necesitar para hacer la parte baja de nuestra lavanda. Así es como nos quedó nuestro tejido. Ahora lo que vamos a realizar es que con nuestra cintita vamos a ir forrando el palito de brocheta que ya tenemos. Entonces vamos a ir cubriendo perfectamente todo el palito para que no se alcance a ver el color de la madera. Esto lo vamos a hacer de una manera rápida y no nos toma mucho tiempo hacerlo. Entonces forramos todo nuestro palito. Esta cinta es muy fácil de cortar, ni necesitas tijeras. Nada más lo pegamos muy bien. Esta cinta ya tiene un poquito de pegamento, entonces ya no es necesario añadir silicón. Lo único que sí es que tenemos que revisar que sí nos quede bien forrado. Ahora sí vamos a necesitar nuestro silicón. Vamos a poner una pequeña gotita y vamos a deslizar a lo largo del palito. Aquí si pueden ver yo dejé ese espacio porque ese espacio es en el que vamos a poner nuestro tejido. Aquí presionamos en la parte superior, que nuestra parte superior va a ser por la que nosotros empezamos, se podría decir. Donde se quedan nuestras 2 hebritas, esa va a ser la parte baja. Entonces, de aquí vamos dando vueltas por todo nuestro palito hasta que terminamos. Recuerden presionar muy bien para que nuestro silicón pegue bien. Y vamos a ir acomodando poco a poco para que nuestra lavanda vaya tomando forma. Aquí al final colocamos otra vez otra gotita de silicón para que no se nos vaya a desarmar. Y con estas hebritas que nos quedaron, vamos a ir acomodándolas para que se vean bonitas. Entonces las acomodamos muy bien, dejamos un pequeño espacio con estas hebritas y cuando nosotros veamos que ya es suficiente, ahí cortamos parejito para que no se vea no se vea desordenado el tejido. Entonces aquí nada más le damos formita y presionamos muy bien
para que no se nos vaya a despegar. Recuerden siempre en todos los tejidos ir acomodándolos para que se vean más bonitos. Y así es como nos quedó esta hermosa lavanda. A mí en lo personal me gusta más dejarla así, sin hojitas y sin nada, porque siento que se ven muy bonitas así también, muy simples, pero se ven muy bonitas. Además de que estas lavandas nos pueden servir ya sea para hacer algún ramo o para acompañar una florecita. Entonces es una muy buena opción de relleno o también para decoración, ya que se ven muy bonitas así por sí solas. Si pueden ver, aquí yo ya tengo estas 3 lavandas muy preciosas. Y una opción que podemos hacer es combinarlas con un tulipán. Esto hace que resalte mucho. Si pueden ver, aquí yo lo combiné con este tulipán rojo y resalta muy bonito. Entonces, muchas gracias por ver este video. Espero y les haya gustado mucho. Si les gustó, recuerden dejar su like y también suscribirse a mi canal. Muchas gracias. Bye.